8:37, ya estamos junto a Orlando Silva, que nos acompaña esta mañana en Agenda Económica, porque de fútbol no vamos a hablar. No hay ganas de hablar de fútbol. No, para nada. ¿para qué? Hace rato en realidad que no hay ganas de hablar de fútbol, pero bueno. Exactamente. Así son las cosas. Pienso lo mismo. ¿De qué hablamos entonces? Vamos a partir hablando de buenas noticias para el bolsillo de muchas personas, porque ustedes probablemente escucharon de esta sentencia que condenó a Enel a pagar más de 8.000 millones de pesos. Ahora, esta sentencia llega a un mes de que ocurrieron los cortes de luz, pero que no tiene que ver con los cortes de luz de hace un mes. A ver. Estos son los cortes de luz que ocurrieron en el 2021, entre los últimos días de enero y primeros días de febrero de 2021. Y esto fue a raíz de un juicio que se tramitó en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que duró más de 3 años y que finalmente se condenó a el Cuarto Juzgado Civil de Santiago condenó a Enel y a Enel Colina a pagar en total por distintos multas, compensaciones, etcétera, más de 8.000 millones de pesos. Esto es por compensación por daño moral, improcedencia del caso fortuito que había alegado Enel, ¿Ya? insuficiencia del plan de poda, que es una cosa que se ha hablado mucho durante los últimos meses a raíz de los últimos cortes, la ley del consumidor y ley eléctrica, la universalidad de las compensaciones, la proporcionalidad y un artículo que por primera vez se aplica, que es el artículo 25A de la ley del consumidor, que es una fórmula compensatoria específica para servicios básicos. En total fueron 8.000 millones de pesos para 127.000 clientes, que fueron los afectados por la corte de luz. En promedio, las compensaciones que van a recibir los clientes van a ser de 74.000 pesos. Y estos fueron alrededor de 5 días de corte. 74.000 pesos en promedio. Quienes tuvieron cortes de 3 días recibirán 90.000 pesos. Y, claro, 90.000 pesos para quienes estuvieron 3 días de corte y en promedio 74.000 pesos. O sea, esto para hacernos una idea de lo que podría pasar con las compensaciones respecto al último corte, que en algunos casos se extendió por casi 2 semanas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que este caso es un caso que llegó a sede judicial. ¿Por qué? Porque en su momento fracasó el proceso compensatorio que se había llevado con Enel, que es lo que se está intentando llevar a cabo ahora. Y para hacer una comparativa de lo que podría suceder ahora, CGE, que sí culminó en ese entonces el proceso compensatorio, pagó cerca de 2.000 millones de pesos, 7 meses después del corte. O sea, CGE pagó un cuarto de lo que terminó pagando Enel por haber aceptado el proceso voluntario. El proceso voluntario. Eso nos dice algo de lo que podría pasar. Exactamente, ahora. Son antecedentes importantes para lo que viene. Exactamente. Por eso es tan interesante. Y eso fue mirarlo. exactamente lo que destacó el director nacional del CERNAC, por supuesto, Andrés Herrera, quien comentó cómo esto podría influir en el actual caso que se está llevando a cabo con CGE, con Chilquinta, con Enel y con otras instituciones. Escuchemos a Andrés Herrera, al director del CERNAC. Esta sentencia creemos es un precedente histórico y muy importante. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que esta sentencia se ha obtenido luego de una larga tramitación. Los tiempos de tramitación, indudablemente, tanto en este caso, en que se inició un procedimiento voluntario colectivo y se declaró frustrado, como en el caso actual de agosto, hemos privilegiado también como CERNAC la solución enfocada en los consumidores con un principio de oportunidad y de urgencia. Queremos, sobre la base también de estos estándares, alcanzar un acuerdo favorable en favor de los consumidores que sea anunciado en los próximos meses versus esperar 3 años para la sentencia en primera instancia o 7 años para la sentencia definitiva. Ahora, yo les decía, este es un caso que demoró 3 años y 7 meses en resolverse en primera instancia, en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago. Esto no significa que esto ya está cerrado, porque quedan 2 instancias, y queda Corte de Apelación y muy probablemente Corte Suprema, por lo tanto queda tiempo para que esto se defina, pero lo que dice la ley es que una vez que quede sentenciado, ejecutoriado, van a ser 60 días para la devolución de estos montos, pero todavía queda tiempo para que se resuelvan las otras instancias. Esto no es definitivo.
Y eso es justamente también lo que destacaba el socio de Aninat Abogados, ex director del CERNAC también, Lucas del Villar, a quien estuvimos conversando acá hace un tiempo atrás, porque él dice que, bueno, esto puede ser un antecedente para las mismas empresas para tratar de evitar tener que pagar un monto tan alto, 4 veces más grande como el que pagó la empresa que sí se acogió al procedimiento voluntario, y de alguna forma esto podría llevar a resolver todo este tema un poquito más rápido. Escuchemos a Lucas del Villar, exdirector del CERNAC, socio de Aninat Abogados. A diferencia del caso de agosto, que ya se está negociando por parte del CERNAC a través de un procedimiento voluntario colectivo con la empresa, aquí estamos hablando de una sentencia definitiva de primera instancia que establece un plazo de 60 días para su cumplimiento. Pero esto puede tardar bastante, ya que existen recursos procesales, 2 instancias adicionales, Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Por tanto, si bien es un buen resultado para el CERNAC, es un fallo de primera instancia que se resuelve luego de 3 años de tramitación, lo cual contrasta con un procedimiento voluntario colectivo, donde en un periodo mucho más acotado, de 3 a 6 meses, se puede obtener una compensación similar para los consumidores afectados. Adicionalmente, la empresa se evita pagar multas a beneficio fiscal. Otro tema importante que de alguna forma es un incentivo para las empresas para llegar a un acuerdo voluntario. Fueron 1.500 UTM a ambas empresas, Enel y Enel Colina. Esos son más o menos 200 millones de pesos que, de acceder a un procedimiento voluntario para los cortes de agosto, se podrían evitar. Eso al menos planta la esperanza de que estas compensaciones no demoren 3 años y medio de nuevo, claro, y lleguen mucho antes. O sea, de hecho lo que se está intentando es que ya antes de que termine este año quede definido las compensaciones voluntarias por los cortes de agosto. Así que vamos a ver qué ocurre. Lo cierto es que al menos para los clientes esto es una buena noticia, no tanto para las empresas, pero para los clientes es una buena noticia. Hay que seguir esperando, pero marca un precedente importante. ¿Qué más tenemos, Orlando? Vamos a hablar de electromovilidad. ¿Saben por qué? Mira. ¿Por qué? Porque esta semana se celebró el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. ¿Ya? El lunes, todos los 9 de septiembre se celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Esto, por supuesto, para crear conciencia, incentivar la adopción de la electromovilidad. Y hubo varias cifras, las organizaciones de electromovilidad, del mundo automotor, actualizaron las cifras, por ejemplo, de lo que está ocurriendo a nivel local en el mercado automotor, específicamente de electromovilidad. Acá, un tema importante. Sabemos que la situación económica está compleja y eso ha generado, por ejemplo, que el mundo automotor, las ventas de este año estén bastante retrasadas, un 7% menos aproximadamente respecto al año pasado, que ya era un año bastante malo. Sin embargo, la electromovilidad en nuestro país sigue creciendo y sigue mejorando las cifras respecto a años anteriores. De hecho, hasta según la ANAC, la Asociación Nacional Automotriz de Chile, a agosto de este año ya se rompió el récord de ventas en nuestro país de vehículos eléctricos. Son aproximadamente más de 10.500 vehículos los que se han vendido a agosto de este año versus los 9.300 y fracción que se vendieron durante todo el 2023, que era el año que hasta ahora tenía el récord. Ahora, siguen habiendo varios desafíos, por supuesto. Todavía esta cifra de 10.000 vehículos, 10.000 y algo vehículos vendidos, es un 1,5% del total de las ventas de nuestro país. Todavía es muy bajo. La meta, dicen desde los gremios automotores, es llegar al 5% de las ventas, que ese es de alguna forma la línea que genera una línea, valga la redundancia, de no retorno. El 5% es la meta para comenzar subiendo. Ahora, dentro de este mismo contexto del Día Mundial del Automóvil, donde el eléctrico, donde se actualizaron estas cifras, también se entregó un estudio bastante interesante respecto a uno de los principales desafíos de lo que se habla siempre que hablamos de lo que hay que hacer para seguir incentivando la adopción de la electromovilidad, que es la situación de la red de carga. Todavía hay mucha percepción desde los clientes, desde los conductores, de que es difícil encontrar cargadores en todos los lugares, pensando que todavía es cierto, de alguna forma un poco limitada la autonomía de estos vehículos. Oye, vi tu nota súper interesante que dimos hace algunos días, de que además los cargadores para autos eléctricos se concentran en un 70% en Santiago, un 30% en regiones, y que de repente hay espacios ciegos en el norte, me parece que decía tu entrevistado,
de 500 kilómetros sin un cargador. Y no es una realidad que solo haya en Chile. Conozco una persona que viene llegando de Miami y el tema era ¿por qué hay tan pocos cargadores? Exactamente. Entonces, ese es uno de los puntos que queremos conversar justamente ahora y profundizar, porque efectivamente llevamos este estudio muy acotadamente en una nota, pero ese estudio reveló varias situaciones más sobre cómo seguir adoptando la electromovilidad de nuestro país, y para eso vamos a conversar con Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez es director de la carrera, ahí usted ya lo ven en pantalla, director de la carrera de Ingeniería Civil en Energía de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador del CENTRA, que es el Centro para la Transición Energética, quienes fueron los que elaboraron este estudio también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Luis, muchas gracias por acompañarnos para profundizar un poquito en este interesante estudio que conocimos esta semana. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Luis, quiero partir preguntándote cuáles son dentro de lo que ya estamos hablando, los desafíos en la red de carga de electromovilidad, dentro de ese ámbito, ¿cuáles son los principales temas que hoy día se presentan como una barrera para seguir adoptando la electromovilidad en nuestro país? Claro, perfecto. Mira, a ver, nosotros, como tú bien decías, realizamos un estudio que fue encargado por Volvo, digamos que están muy enfocados en la electromovilidad ahora, casi con puros modelos eléctricos o enchufables. Entonces estaban preocupados de cómo está el tema de la infraestructura de carga para su negocio, digamos, la venta de vehículos. Y ahí realizamos un diagnóstico de la situación del país, primero viendo temas de cuántos vehículos tenemos, dónde están concentrados, en qué regiones. Por supuesto, no es sorpresa de que la mayor parte de la concentración de los vehículos, el 90% de los vehículos livianos y medianos están en la región metropolitana, y la infraestructura de carga también, pues, el 70%, ¿ya? Lo que hace sentido, y tenemos los autos acá, digamos, en Santiago. Pero hay una disparidad del resto de las regiones. O sea, uno ve, por ejemplo, que de la región de Valparaíso hacia el norte, del total de cargadores, solo un 12% están en la zona norte, digamos, el norte de Valparaíso. Uh-huh. Lo que deja estas zonas como puntos ciegos que mencionabas, ¿cierto? Donde hay lugares que, por ejemplo, entre Copiapó y Antofagasta hay como 550 kilómetros que no tienen ningún tipo de cargador. Y eso significa ni siquiera un cargador lento, ¿ya? Lo que obligaría a la persona que quiere viajar y desplazarse en esas distancias a tener que hacer carga de emergencia, que es la carga de un enchufe tradicional, planeando quedarse en la noche, por ejemplo, para poder cargar algunos kilómetros y poder continuar al día siguiente. Entonces, dificulta todavía el tema de la adopción de la electromovilidad tener tramos sin cobertura, porque obviamente eso va a desincentivar a los usuarios a cambiarse a la electromovilidad. La buena noticia es que hacia el sur hay bastante buena cobertura en general, ¿ya? Uno podría hacer un viaje de Santiago a Puerto Montt, por ejemplo, sin mayores complicaciones. Hay bastantes puntos de carga y puntos de carga rápidos también, ¿ya? Y por ejemplo, hay que hacer esa diferenciación también, ¿eh? Si hablamos de la carga rápida y la lenta. Luis, y si hablamos, tú dices, el norte se nota que hay más problemas, en el sur hasta Puerto Montt. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en lugares como la carretera austral? Me imagino una persona que está recorriendo hacia el sur en grandes extensiones. ¿De Puerto Montt al sur sigue siendo igual? Claro, ahí es más complejo y probablemente va a tener que depender mucho más de la carga de emergencia, o sea, la carga del enchufe de pared tradicional, que es una carga súper lenta, o sea, de 2 kilowatts más o menos, 2,2 kilowatts. Estamos con Luis Gutiérrez, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto se demora en cargar un auto con carga de emergencia, como tú dices, en un enchufe tradicional versus un cargador especial? Ya, mira, uno lo puede ver en las características del cargador, ¿eh? Un enchufe de pared típicamente es de 10 amperes, y eso significa a 220 volts, hace la multiplicación, son 2.200 watts, esos son 2,2 kilowatts. Los vehículos de hoy en día ya es común que vengan con baterías de 50, 60 kilowatt hora. Eso significa que si tú tuvieras un cargador, si la batería está completamente vacía, es un poco más complejo que esto, pero para hacerlo en simple, si tú tuvieras un cargador de 50 kilowatts, que son los cargadores rápidos, los cargadores DC, que hoy día están instalados en varias partes, digamos, sobre todo en Santiago, te demorarías 1 hora en cargarlo. O sea, cargo 50 kilowatts, durante 1 hora tengo 50 kilowatt hora.
Si yo tuviera un cargador más rápido de 100 kilowatts, me demoraría media hora. Y así. Ahora, y Entonces ahí uno puede hacer el cálculo, digamos, y y en con un ese, cargador lento te demoras, pero y en ese sentido, eh, Espérate, perdón, ¿cuánto? Perdona, ¿cuánto te demoras con un cargador de pared normal de emergencia? O sea, te tienes que si quedar tú toda tuvieras la que noche cargar, sí, po, toda la noche. en el sí, hostal que te pillaste en la carretera, digamos. Sí, enchufáis toda la exactamente. noche. Imagínate Ya. si estás toda la noche y está el auto cargando 10 horas, cargarías 20 kilowatt horas. Y si tu batería es de 60, 50. estás cargando un tercio, ¿no? Ya. Claro. Ahora, Un tercio de la batería. desde ese punto de vista, Luis Gutiérrez, ¿qué relación hay entre, por ejemplo, cuánto tiempo se demora en descargarse versus cuánto tiempo se demora un automóvil con combustible en llegar a cero? ¿Cuál tiene que Ya, tendría que ser la recargarse autonomía, más ¿verdad? rápido? Sí, Claro, ahí uno puede comparar las autonomías. ¿Cuántos exacto, kilómetros tú la puedes autonomía. recorrer con el vehículo? Con un vehículo a combustión, ¿cierto? Tradicional, que rinda unos 10 kilómetros por litro, ¿cierto? Más o menos podrías recorrer unos 600, 700 kilómetros, Así es. ¿verdad? Dependiendo si andas en ciudad, en carretera, te va a rendir más. Un vehículo eléctrico hoy día ya están en los rangos de entre 300, los que tienen menos autonomía, y 500 kilómetros. Ya. O sea, Eso es importante para planificar la ruta, porque, por ejemplo, justo este tramo que tenemos en el norte, que hay 550 kilómetros eso. sin ningún cargador, no lo puedes hacer, digamos. Claro, no lo puedes hacer. Y No te ahí, alcanza la batería. Luis, en tu opinión, ¿qué es lo que va primero para que en estos lugares donde hay menos cargadores Ya. lleguen los cargadores? Porque lo que yo pienso es, ¿tienen que haber más vehículos eléctricos que se compren en esos lugares? ¿O primero tenemos que tener los cargadores para que la gente de esos lugares quiera comprarse sus vehículos eléctricos? ¿Qué va primero? Mira, súper buena pregunta, porque es la falla de mercado, ¿cierto? El típico dilema que es primero el huevo o la gallina. Exacto. Eh, lo que hemos visto en la experiencia internacional es que es necesario avanzar en infraestructura de carga para habilitar que la gente pueda comprarse el vehículo, porque mientras no hayan cargadores la gente no lo va a hacer, digamos. Ahora hay un punto súper importante también. Quisiera destacar que se ha estado avanzando en aquello. Hay un programa, por ejemplo, de la Agencia de Sostenibilidad Energética que se llamó Más Carga Rápida, que ya terminó el primer piloto y que logró instalar un cargador rápido en cada región del país. Eso significa que hasta la región de Magallanes, por ejemplo, también tiene un cargador rápido. Y eso justamente va en línea con poder habilitar el paso, digamos, la transición hacia estos sistemas más amigables con el medio ambiente. Entiendo. Y ahí, porque todavía son pocas las empresas proveedoras de este tipo de servicios de cargadores públicos a nivel más industrial. ¿Cuál es el incentivo que deben tener o que tienen o que les falta a esas empresas para que empezar a construir más cargadores de este tipo? Sí, buena pregunta. Como te decía, en lugares donde todavía hay pocos vehículos, a ver, para que nos hagamos una idea, en el estudio también identificamos que en la región metropolitana hay aproximadamente 6 vehículos por cada punto de carga, ¿ya? O sea, se lo pelearían entre 6 vehículos, digamos, cada uno de los puntos de carga. Ahora, si vemos solo los puntos de carga rápida, son 21 vehículos por punto de carga. Si nos vamos a regiones, la cifra se ve bastante mejor, pero es porque hay muy poquitos vehículos todavía, Claro. muy poquitos. ¿Ya? Entonces tenemos 2 vehículos por cargador, pero es que literalmente hay 2 vehículos en la región, por ejemplo. Son muy poquitos. ¿Ya? Entonces, para avanzar en esto, normalmente lo que se hace, como mencionaba, este tipo de proyectos que tienen participación estatal, digamos, donde se financia o se licita, digamos, la instalación de cargadores, es súper importante para que pueda desplegar la electromovilidad y sobre todo súper importante abastecer las rutas de traslado interregional. Entonces tenemos que tener cargadores en la ruta 5, que es nuestra columna vertebral, ¿cierto? Y ahí es donde se ha ido avanzando y la idea es que se vaya avanzando en más puntos de carga rápida, porque la gente a ver, ¿cuál es una de las barreras para adoptar la electromovilidad? Tú puedes, por ejemplo, si eres afortunado de tener una casa, ¿cierto? Tú podrías en Santiago, si te compras un auto eléctrico, tener un punto de carga en tu casa. Claro. Y es una de las cosas en las que deberíamos avanzar. De hecho,
nosotros en Chile, a ver, de todos los cargadores, un 64% son privados. Eso no es solo residencial, es empresas, comercio, ¿ya? Son privados. Y en el promedio del mundo, el 90% son privados. Entonces nosotros tenemos una mayor dependencia de la infraestructura de carga pública Luis. que el resto del mundo, ¿ya? Ese es un dato interesante también. Sí. Entonces tenemos que avanzar primero en tener más puntos de carga domiciliarios. Y es una de las estrategias que, por ejemplo, está tomando empresas como Volvo, que te venden el vehículo, pero te lo venden con el cargador. Ya. ¿Ya? Entonces tú no tienes que depender tanto de esperar. Es otro de los puntos de frustración, digamos, que identificamos en una encuesta de usuarios de vehículos eléctricos, que se percibe que la disponibilidad es baja, ¿ya? Y eso quiere decir que, bueno, de los pocos cargadores que hay, muchas veces están ocupados y están ocupados por vehículos de empresas de reparto, por ejemplo, Claro. Sí, Luis. que pueden estar mucho rato conectados y a veces ya están cargados y siguen ahí. Oye, Porque tienes que sí, dejarlo harto rato. yo te quería preguntar sobre algo que, bueno, tiene que ver un poco con cómo ha ido el volumen de cambio en materia desde combustible fósil a electromovilidad. Y ahí China, por ejemplo, ha sido uno de los principales. Hay países en Europa que han decidido que a partir del año 2025 no se puede comprar otro auto que tenga combustible fósil. Pero China está entrando con material fuerte para justamente, no necesariamente el auto, sino que todo lo que tiene que ver con la carga del auto, en ese sentido. Sí, sí, bueno, China siempre se escapa, ¿cierto? Son números, pero estratosféricos. Pero de hecho podemos decir que la mayor cantidad de vehículos eléctricos está ocurriendo en China. En China este año rompió el récord, ¿no? Imagínense, nosotros estamos recién tratando de pasar la barrera del 1% de los vehículos completamente eléctricos con respecto a las ventas totales. En China este año ya superaron el 50%, o sea, más de la mitad de los vehículos que se venden son eléctricos en China. Increíble. Y claro, entonces ya estamos en otro nivel. Y la infraestructura de carga también está muy dominada por eso, ¿ya? De hecho, en el 2023 se alcanzó un volumen de venta de 14 millones de vehículos eléctricos, llegando a un total de 40 millones de vehículos eléctricos acumulados. Muy bien. Y en Sí. el mundo también hay 40 millones de puntos de carga. Entonces la relación está bastante pareja ahí, Claro. pero son números altamente dominados por China. Sí, Ajá. por supuesto. Y en China también tenemos muchos puntos de carga rápida. Entonces los chinos están avanzando bien y están avanzando en carga rápida, que es lo que interesa. Pero yo no quiero tener el vehículo cargando 4 horas en una estación de servicio, ¿cierto? Lo quiero tener Sí, obviamente. 20 minutos, media hora. Sí. Luis Gutiérrez, bueno, para despedirnos, a ver, de una buena noticia, los vehículos eléctricos están cada vez siendo más baratos. Hoy día hay vehículos eléctricos que parten en los 15 millones incluso, así que para que perder un poquito eso. Y también esta compensación que se hace de los costos que tienen los vehículos eléctricos por el precio que cuesta llenar el estanque, entre comillas, la batería, versus rellenar un estanque con benzina, con combustible. Son varias las cosas que siguen valiendo la pena los vehículos eléctricos para seguir fomentando la electromovilidad, pero por supuesto este que nos explicabas tú es un gran desafío. Luis Gutiérrez, director de la carrera de Ingeniería Civil en Energía, investigador del CENTRA de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por comentar esto que me parece bien relevante en medio de la contingencia. Gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Orlando. Buen día. Oye, bueno, eso, solo para terminar, 2 datos. Avanzan proyectos de ley de materia económica. El sistema inteligente de permisos o el proyecto de permisología se aprobó ayer en la Comisión de Economía de la Cámara, pasa ahora a la de Hacienda. Y el proyecto de antievasión o de cumplimiento de las obligaciones tributarias fue despachado a la sala de la Cámara, que lo tiene en tabla hoy día a las 16 horas, así que se debería votar. Y si avanzaría a tercer trámite legislativo, así que importante ahí avance de los proyectos en materia económica y vamos a estar muy atentos con lo que pasa ahí, por supuesto. Muchas gracias, Orlando. Que tengas